Ahora les quiero platicar que vamos a hacer un especial del Día de la Independencia. Vamos a ver las principales lealtades que tienen los mexicanos con su historia. Recuerden que las partes de las lealtades y las constelaciones viene desde el núcleo familiar, desde la persona, la pareja, la familia extendida, en la colonia, el pueblo, así hasta llegar hasta el país. Así que no te pierdas ahora que vamos a ver que son las lealtades del mexicano por el Día de la Independencia. Acompáñanos. Hay 4 tipos de lealtades que hemos visto en la parte del mexicano. Primer lealtad es la parte del victimismo. ¿Por qué el mexicano le gusta hacerse la víctima o por qué al mexicano le gusta andar viendo quién le va a ayudar con la parte del victimismo? Porque anteriormente el pueblo mexicano siempre ha estado sometido, desde los aztecas que sometían a los otros pueblos que estaban alrededor de ellos y les pedían tributos, los esclavizaban, los mataban. Entonces encontraron a través del victimismo una forma de supervivencia, la cual se fue haciendo lealtades en las siguientes generaciones. Primero fueron los aztecas, después fueron los españoles cuando llegaron a la parte de la conquista y también se fueron haciendo víctimas para que no sufrieran esa parte de muerte, esa parte de sometimiento, esa parte de esclavitud. Entonces el victimismo que hoy se mira son lealtades que se tenía anteriormente, que era una forma de sobrevivir. Anteriormente lo usaban porque no tenían más recursos, no había una estructura, no había una infraestructura, no había algo donde se podían tomar como hoy lo hace en México. Entonces lo primero fueron los aztecas, luego los españoles, después ahora fue lo que es la esclavitud, llamamos del capitalismo, que también te ayuda a hacer la parte del victimismo. Entonces esa es la primera lealtad que tenemos en la parte de México y en la mayoría de los pueblos latinoamericanos que estamos hablando, ¿no? La segunda parte de lealtades es la parte a la lealtad de la muerte. México siempre, y desde que hagamos el especial de Día de los Muertos, trabajaremos mucho con la parte de la muerte, pero México siempre se ha caracterizado por ser una cultura o un país de muerte. De hecho, el país de México es el único país que tiene permiso de que sus muertos estén 3 días para poderse despedir de todos aquellos de sus seres queridos y poder terminar de arreglar algunas cosas que tenían pendientes. ¿Por qué? Porque en otros países no hay 3 días que se estén ahí nada. En México sí hay 3 días y en México sí tienen permiso nuestros muertos de venirse a despedir. Y también tienen permiso de una conexión especial por todo el tributo que le hemos hecho a la muerte, con la parte de lo que son las ofrendas y toda esa cultura que hemos tenido es la parte que hemos tenido permiso. Entonces en México podemos trabajar mucho con nuestro linaje, más que en otros países, más que en otras latitudes de la tierra. En México podemos trabajar muchísimo y la mayoría de los que vienen a México vienen a trabajar y a cenar lo que son sus linajes y la parte de sus muertos. Obviamente se han desviado muchas cosas, entonces la parte de los muertos, los linajes, viene mucho México a trabajar todos los que nacimos aquí, ¿ok? Otro tipo de lealtades es lo que yo he llamado la parte de las madres solteras. Como saben ustedes, desde la parte de los aztecas, donde habían muchos muertos y se quedaban las esposas solas con sus hijos, entonces regularmente en esa época lo que hacía era que la alcaldía, el pueblo, tomaba a esas madres y las cubría dentro de su comunidad y ahí les daba protección. Luego pasó la parte de los españoles, igual tomaban las comunidades. Hay otro tipo de lealtades porque aparte eran personas que venían con otras latitudes, que son los mestizos. Entonces ahí tenías que acoger al mestizo, pero no era bien visto y ahí se empezó a hacer la parte del racismo. El racismo es una lealtad que se fue creando de acuerdo a las creencias, porque cada una de los que somos los aztecas creen en la sangre pura, los españoles creen en sangre pura, los alemanes creen en la sangre pura. ¿Qué es la sangre pura? Es una creencia que empezó a crear los demonios para poder separar a las diferentes culturas, porque en general todos somos una humanidad y estamos conectados por el campo morfológico. Entonces ahí se empezó a generar la parte de lo que son las madres solteras. Y las madres solteras, para poder sacar adelante a sus hijos, tuvieron que empezarse a hacer de energía masculina. La energía masculina es la trabajadora, la creadora, la de fuerza y demás. Y la energía femenina es la protectora, la empática, la cuidadora, la que es la fortaleza de la familia.
Entonces ella tenía que crear dos roles, por eso se empezó a generar. Y eso fue lo que empezó a generar lo que son las madres solteras. Ya vámonos con la cuarta lealtad, que es el machismo. El machismo no es mexicano, el machismo también hay japoneses, también hay alemanes, también hay rusos, pero la peculiaridad del machismo mexicano es la parte de la territorialidad y la protección paternalista, ¿ok? Entonces, porque hay machismos, por ejemplo, los japoneses son machistas, pero no tienen la protección general. Ellos son su familia y ya. El machismo de mexicano es, sí, yo soy cuidador y demás, lo que quieran, pero sí acoge otras familias, mete otras familias y las integra. Un japonés no, o un ruso no. Ellos no se hacen cargo de una familia tercera, el mexicano sí. Entonces, la parte del machismo viene por una sección de frustración, de no poder proteger a su familia, porque aunque había mucho esclavismo en esa época, había mucho sometimiento de parte de los españoles y de los aztecas, aunque él quisiera y tuviera la fuerza y demás, se veía invalidado por el contexto que tenía. Entonces era difícil que él pudiera proteger a su familia. Entonces cuando llega a lograrlo, toma de él y toma a las otras familias. Entonces ese otro tipo de lealtad que se va generando. No estamos hablando si existe el bien o el mal, porque eso no existe. Simplemente es positivo y negativo. Esas son algunas de las lealtades que vamos a estar trabajando en el mes patrio. Otra lealtad de los mexicanos es la madre sufrida. ¿Quién no vio a doña Sarita García, que era la abuela que hacía sufrimiento, pero por debajo tenía el pinche control, donde decía, no, aquí se hace lo que yo diga, y controlaba a los hijos, ¿no? Entonces la madre sufrida es una forma de victimismo para que los hijos y todo su entorno le tuviera lástima y entonces la cuidara, la procurara y obtenía, porque acuérdense que en el victimismo siempre hay recompensa, y obtenía muchos beneficios como lealtades, como regalos, como protección, como el matriarcado. Entonces, a través de la madre sufrida ejercía el poder del matriarcado. Lealtad al padre ausente. Hay dos tipos de lealtad en el padre ausente. El primero es el que es callado y que no se habla del papá. Eso es cuando el papá o el abuelo o el bisabuelo tuvieron una muerte en la guerra. Cuando tienes la muerte en la guerra es tan doloroso para la familia que prefieren ser el no nombrado, porque el nombrarlos lastima. Entonces la mayoría de las veces en las familias, cuando el papá es ausente, se trata de no hablar del papá. ¿Por qué? Porque el nombrarlo es doloroso para la familia. Es un dolor que trae el núcleo para la familia. Lo que se debe de hacer es darle su lugar al papá. Y la segunda parte es el papá ausente. Es, aunque tú quieras ser un papá increíble, fuerte, presente y demás, tu lealtad hacia tu papá, que también se fue, la vas a hacer. Es una crítica. O soy un papá muy presente, estoy ahí todo el tiempo. Soy un papá ausente que se va. Entonces el papá ausente es por muerte o por viaje o porque tenía que ir a salir y demás. En realidad eso es la parte que se ha ido trabajando en México y en América Latina, que los papás siempre se van. Y además que inconscientemente también el papá se va y la mamá se va, que es un acuerdo que tienen, porque es una lealtad hacia ellos mismos, ¿no? La mamá abandonada que tiene que quedarse a sufrir por los hijos, y el papá que se va porque tiene que ir a buscar una mejor vida, un mejor entorno. Y eso viene, fíjate, ahora viene una tercera generación de que es la lealtad, donde viene que todos los que se fueron a Estados Unidos a trabajar, entonces fueron papás ausentes, aunque fueron presentes económicamente, pero fueron ausentes. Entonces esos hijos también serán papás ausentes, llegarán a crecer, tener su mujer ahí y se irán a Estados Unidos o se irán a otros lados a trabajar para mandar dinero, que ya es una lealtad y una creencia que se tiene ahí. ¿Cómo se puede resarcir? Dándole su lugar, restableciendo el orden, el vínculo y el equilibrio. Otra lealtad importante es la parte del sufrimiento, ¿no? Lo venimos viendo desde la parte de los ancestros, los aztecas, los olmecas y demás, que fíjate, al campeón del Poctapoc, allá en los mayas, a los campeones del Poctapoc, los sacrificaban. Entonces se empezó a hacer esa lealtad de que en el sacrificio está la gloria. Tú llegabas como guerrero de azteca, ganabas, eras el mejor, sacrificio. ¿Por qué? Porque le daban sus mejores guerreros a Dios, sus mejores jugadores a Dios. Entonces la creencia de que a través del sacrificio encuentras la gloria es una lealtad muy arraigada, ¿no? Entonces por eso hoy tú ves a los hombres que se sacrifican
que dan todo por la familia y demás, ellos nunca van al doctor. El ir al doctor es faltar a la lealtad. Del sacrificio está la gloria. No se cuidan, ellos son los últimos que se compran ropa, ellos son los últimos que se compran cosas para ellos. Entonces, faltar a la lealtad del sacrificio quiere decir para mí en la conversación que no voy a tener la gloria. Por eso cuando llegaban los mexicanos, ustedes son muy kamikazes, por eso son tan aventados. Por eso cuando llegaba la revolución, siempre ganaban los ejércitos mexicanos o los independientes. Por eso igual en la independencia ganaban los de izquierda o ganaban los revolucionarios, porque en el sacrificio está la gloria. Y es una lealtad muy arraigada de la parte de la muerte, donde el ganador, el mejor, el que tenía, es el que lo sacrificaban para la gloria. Y eso viene a otra lealtad que también tiene el mexicano, el miedo a la gloria, el miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si soy exitoso, entonces me van a matar. Porque si soy exitoso, entonces me tengo que ofrendar a los dioses. Porque si soy el mejor, entonces tengo que sacrificarme más que los demás para poder llegar por ser el mejor. Entonces el miedo al éxito que tiene el mexicano es una lealtad muy arraigada, que el éxito y el triunfo es un sacrificio, es dolor, es sufrimiento. Otra importante es el de cuando eres pobre eres digno. Los ricos son malos, los ricos son malditos, opresores, fifís. Esa es una lealtad. ¿Por qué? Porque cuando fue la parte de la conquista, quien tenía el poder, quien tenía el dinero, eran los españoles. Entonces los españoles abusaban de lo que era el pueblo mexicano. Los españoles los golpeaban, los españoles los sometían, los españoles ellos, tengo un amigo que es que nosotros les llevamos la educación, les llevamos la información, les llevamos que no fueran analfabetas. Bueno, es lo que le quiere hacer creer ellos. En realidad, la mayoría de los españoles, y me acuerdo de una historia muy padre, ¿no? Dice que cuando hay una que dice que Hernán Cortés, y dice que hay que quemar las barcas. Y era porque si él regresaba en Cuba lo estaban esperando para arrestarlo y matarlo. Entonces Hernán Cortés con 90 soldados llega y conquista el país entero, la catedral Tenochtitlán. Pero no lo hizo con guerra o con enfrentamiento, sino con habilidad de relacionamiento, habilidad de tenerlo. Por eso siempre dicen que llegan los gringos o los extranjeros y nos venden espejitos y entonces el mexicano cae. Hernán Cortés es el primero que hace eso, empezarle a vender espejitos, empezarle a vender cosas a cada uno de ellos. Entonces, al ponerse de esa manera, de hecho la Malinche fue una ofrenda hacia él, para que él fuera, por ser un dios o un especial. Entonces esa lealtad de que empiezas a generar lo de los espejitos y empiezas a poner en contra, lo generan. Entonces ahí ellos llegaron y entonces el rey cuando llega a España le dice, no, tú quédate allá, tú vas a ser el rey de allá. Si con el poder de 90 personas pudo conquistar Tenochtitlán, que no lo hubiera hecho al rey si se lo queda en España. Entonces por eso lo dejó que se quedara aquí, y aquí lo dejó hacer lo que quisiera. Entonces en ese abuso, sometimiento, quedó el arraigado de que el tener dinero, el tener poder es malo, porque abusas, golpeas, matas. Y también los aztecas sacrifican, dan todo eso. Entonces la pobreza digna es, soy pobre pero digno, porque la lealtad de la riqueza, del poder, está la lealtad del sometimiento, la lealtad de la muerte, la lealtad del abuso. Entonces nosotros por contexto hemos arraigado que el poder, el dinero, es abuso hacia las otras personas, que tú puedes abusar, tú puedes someter y tú puedes maltratar a las otras personas. Es una lealtad que se fue generando en los aztecas, en los españoles, en los nuevos ricos, en la época de la revolución y demás. Así se ha ido repitiendo ahora, ¿no? Ustedes lo han visto hasta en los tiktokers, ¿no? Cómo las empiezan a generar, que tienen un poco de fama y demás, y empiezan a ser humillantes y despectivos con las personas, ¿no? Hay gente que en los lives dicen, es porque eres negro. Entonces esa es parte, es una lealtad que se va teniendo. Muchas gracias. Si quieren que hablemos de otras cosas, déjanos aquí en los comentarios.
Y también los invito a la gran constelación que vamos a hacer para que las personas se puedan relacionar y vincular entre ellos. Hoy las redes sociales se les llama la soledad activa, porque la gente se siente desolada, aunque esté conectado con miles de fans, porque son fans, no son amigos. Entonces vamos a hacer una gran constelación para regresar a su lugar a las personas, para que no se sientan solas y empiecen a vincularse persona con persona desde la humanidad y desde el amor, no desde una pantalla. Así que te invito, y si quieres estar en la gran constelación, avísanos, y cualquier cosa, de duda, comentario, aquí estamos. Muchas gracias.